Lo que no hizo Pablo Escobar en Colombia ni el Chapo Guzmán en México, lo terminó haciendo Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, aunque suene a exageración barata de periódico amarillista, la realidad supera a la ficción. Pero antes, suscríbete si quieres una Venezuela libre de dictadores y corruptos. Continuemos. Y es que el dictador venezolano convirtió a Miraflores en lo que Escobar nunca logró, la sede oficial de un cártel de la droga. Olvídense de la Hacienda Nápoles, olvídense de los túneles del Chapo. Aquí tenemos la rampa presidencial número 4, desde donde despegan aviones cargados de cocaína como si fueran vuelos comerciales de Conviasa. La cosa está tan descarada que hasta Estados Unidos, con toda la pachorra que a veces se gasta, decidió que ya basta. ¿Y qué hizo Trump en su momento? Mandó barcos, aviones, 4.000 soldados y hasta un submarino nuclear al Caribe. ¿Para qué? Para recordarle a Maduro que no es dueño del mar y que el narcoestado tiene fecha de caducidad. Claro, Trump tampoco es ningún santo. A ese le encantaba hacer show, mandaba tropas, hablaba duro, pero también negociaba por debajo de la mesa, como cuando se reunía con Kim Jong para tomarse fotos sonrientes. Pero volviendo a nuestro cuento, Maduro, en su infinita sabiduría caribeña, decidió responderle a Washington con lo que él cree que son fuerzas armadas: 4,5 millones de milicianos. Ojo, 4,5 millones, según él. En un país donde no hay harina pan, no hay gasolina, no hay luz, pero mágicamente hay 4,5 millones de milicianos uniformados y listos. Claro, uno los ve y parecen más una comparsa de carnaval que un ejército, pero bueno, la dictadura necesita números para presumir. Y como si no bastara, ahí aparece su socio colombiano, Gustavo Petro, declarando que si Estados Unidos ataca a Venezuela, el país se convertirá en una Siria. ¡Qué creatividad la de Petro! Uno no sabe si habla como presidente o como fanático de teleseries de guerra. El problema es que no se da cuenta que ya Venezuela es una Siria a su manera. Millones de desplazados, hambre, represión, destrucción. Lo único que falta son los bombardeos aéreos y créanme, Maduro estaría feliz de hacerlo si tuviera aviones que funcionaran. En medio de todo este circo, aparece Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, opositor de esos que han visto y sobrevivido a todo. Ledezma no se guardó nada y dijo lo obvio: lo del cártel de los soles no es nuevo, eso se denuncia desde hace décadas. María Corina Machado, Edmundo González y media oposición llevan años advirtiendo que Miraflores es básicamente una oficina de exportación de cocaína con vista al Ávila. Ledezma incluso contó que en 2018 le entregó a Mike Pence, entonces vicepresidente de Trump, pruebas de que si la DEA entraba a Miraflores, se llevaba preso a medio gabinete. Medio gabinete, señores. Y el otro medio seguro estaba en la cola del Bicentenario buscando arroz. Aquí es donde uno se pregunta, ¿cómo llegamos a esto? Pues fácil. Cuando Chávez todavía era el gran comandante galáctico, en 2005, le entregaron expedientes donde quedaba claro que militares de alto rango estaban metidos hasta el cuello en el negocio de la droga. ¿Qué hizo el hombre? ¿Combatió el narcotráfico? No. Corrió a la ministra que se atrevió a denunciarlo y expulsó a la DEA de Venezuela. Ahí se firmó el acta de nacimiento oficial del narcoestado. El que no lo vio venir, o era ingenuo o se hacía el pendejo. Y las pruebas sobran. ¿Quieren ejemplos? La famosa rampa presidencial número 4. De allí salió un avión con más de 5.000 kilos de cocaína que tuvo que aterrizar en México porque se le dañó el motor. Imagínense la vergüenza, ni para traficar sirven bien, porque se les daña la aeronave. Otro día, 41 maletas repletas de cocaína salieron de Maiquetía rumbo a París. Maletas que pasaron tranquilitas por el control de la Guardia Nacional Bolivariana, como si fueran souvenirs de Margarita. Obviamente las agarraron en Charles de Gaulle y se armó el escándalo. Y ni hablar de los generales. Cliver Alcalá ya fue condenado. Hugo el Pollo Carvajal está cantando más que José Luis Rodríguez el Puma y confesando cómo Maduro y compañía estaban conectados con Sinaloa, con Jalisco, con los narcos de Colombia, hasta con Hezbollah. Sí, porque en esta tragicomedia no podían faltar los amigos del Medio Oriente. Según Ledezma, a esos tipos les daban pasaportes venezolanos como si fueran cedulación express, y además los dejaban saquear el arco minero. Oro, coltán, diamantes, lo que sea, todo pasa por las manos de estos señores mientras el pueblo no tiene ni para comprar una pastilla de acetaminofén. Y por si fuera poco, como cereza en el pastel, Venezuela exporta criminalidad a toda Latinoamérica gracias al Tren de Aragua.
Una banda nacida en las cárceles venezolanas que ahora opera en Chile, Perú, Argentina, hasta en Europa. Eso sí es integración regional. Maduro no pudo unir al continente con el ALBA, pero lo logró con el crimen organizado. Ahora, la comparación con Escobar y el Chapo no es gratuita. Escobar, con todo su poder, nunca llegó a sentarse en la silla presidencial de Colombia. El Chapo, con todos sus túneles y su plata, nunca se adueñó de los pinos en México. Pero Maduro sí. Maduro lo hizo. Él y sus generales de sol brillando, montaron un estado completo al servicio del narcotráfico. Lo que parecía un chiste hace 15 años, hoy es una realidad que afecta a todo el hemisferio. Y claro, el hombre todavía tiene el descaro de decir que lo persiguen por imperialista y que todo esto es un invento de la CIA. Mientras tanto, en Catatumbo, entre Venezuela y Colombia, se cosechan 8 veces al año hojas de coca. 8. Más que las cosechas de maíz o arroz en los llanos. Allí producen tanta cocaína que equivale al poco petróleo que aún logra vender Venezuela. Es decir, el verdadero petróleo ahora es blanco y en polvo. Maduro gobierna montado en un trípode: narcotráfico, terrorismo y hampa común. Narcos mexicanos que despegan aviones cargados desde suelo venezolano, cabecillas de Hezbollah con pasaporte criollo, y el tren de Aragua exportando violencia a medio continente. Ese es el legado de la revolución bolivariana. De Chávez a Maduro, de patria, socialismo o muerte a narco, oro y destrucción. Mientras tanto, los venezolanos siguen esperando que se respete el voto del pasado 28 de julio, un voto que Maduro robó con la misma habilidad con la que roban gasolina en las alcabalas. Antonio Ledezma lo resumió: Maduro ya no puede seguir jugando a burlar a las instituciones democráticas del mundo. Pero claro, ahí seguirá, bailando salsa en cadena nacional, rodeado de generales con charreteras brillantes, mientras sus socios cuentan billetes manchados de coca en Miraflores. Así que la conclusión es sencilla: Pablo Escobar y el Chapo Guzmán se quedaron cortos. Ellos al menos no tuvieron el descaro de agarrar la banda presidencial. En cambio, Maduro sí. Y el pueblo venezolano, el que nunca pidió vivir en un narcoestado, es el que paga las consecuencias. Ahora, fíjense bien en lo que dice Antonio Ledezma: Maduro está advertido. Advertido de que no puede seguir burlándose del mundo, ni robando elecciones, ni disfrazando de democracia lo que en realidad es un sainete caribeño. Pero claro, Maduro escucha eso y se ríe. Porque él sabe que mientras tenga a Putin mandándole barquitos, a Irán mandándole gasolina de segunda mano y a Petro haciéndole de abogado defensor en los foros internacionales, puede seguir jugando al dictador eterno. El problema es que la paciencia internacional se agota. Estados Unidos ya ofreció $15 millones por su captura, luego subió a 50 millones. 50 millones. Uno se pregunta, ¿qué pasaría si ponen ese cartel en la autopista de Caracas? Capaz que hasta los mismos enchufados de Miraflores empiezan a mirarlo raro. Porque no hay lealtad que aguante cuando hay tantos ceros de por medio. Y ahí es donde viene lo interesante: ¿quién traicionará primero a Maduro? Porque en este narcorrégimen todos tienen las manos sucias. Están los militares, los generales soles, que llevan años llenándose los bolsillos con cargamentos de cocaína y oro del arco minero. Están los enchufados civiles, esos que hoy se visten de ministros y mañana aparecen en Madrid con apartamentos de lujo comprados en efectivo. Y están los aliados internacionales, que mientras haya negocio, lo defienden, pero cuando el negocio se les complique, son los primeros en saltar del barco. Por eso no es casualidad que cada vez más exfuncionarios de Chávez y Maduro terminen presos o declarando en tribunales extranjeros. Ahí está el Pollo Carvajal, suelto de lengua en España, contando cómo se repartían las rutas de la droga como si fueran tortas de cumpleaños. Ahí están los sobrinos de Cilia Flores, condenados en Nueva York por traficar cocaína en aviones privados. Los narcosobrinos. Y Maduro, en lugar de condenarlos, decía que era un complot. ¿Un complot? Hombre, si los agarraron con pruebas, grabaciones y hasta fotos posando con la mercancía. Lo más grave es que mientras todo esto ocurre, el pueblo venezolano sobrevive en la miseria. Porque no nos engañemos, este narcoestado no reparte. La riqueza de la droga, del oro, del coltán, del petróleo robado, no llega al barrio ni al campo. Llega a cuentas bancarias en Dubái, en Turquía, en Andorra, en Suiza. Mientras tanto, en Venezuela, la gente hace colas de 6 horas para comprar pan. Esa es la verdadera justicia social de la revolución bolivariana. Y es aquí donde vale la comparación con Escobar y el Chapo. Ellos, en su demencia criminal,
Por lo menos intentaban comprar algo de legitimidad repartiendo canchas de fútbol, mercados y hasta casas a los pobres. Era su manera de decir: sí, soy un narco, pero aquí tienen una cancha para que jueguen sus hijos. Maduro ni eso. Maduro roba, trafica, destruye y todavía se da el lujo de salir en televisión bailando salsa y diciendo que todo es culpa del imperio. Ahora bien, lo que sí logró Maduro que ni Escobar ni el Chapo soñaron fue exportar su desastre a todo un continente. Hoy el Tren de Aragua está en Chile, Perú, Ecuador, Argentina y hasta Estados Unidos. Las bandas venezolanas ya no son un problema local, son multinacionales del crimen. Y no surgieron de la nada, surgieron del vacío que dejó un Estado que se convirtió en cómplice. La amenaza no es solo para los venezolanos, es para toda la región. Y aquí viene la ironía: Maduro, que tanto habla de soberanía, ha entregado pedacitos de Venezuela a todo el que pase por caja. El oro a Irán, el arco minero a mafias extranjeras, la droga a carteles mexicanos, el petróleo a Rusia y China, y la migración a medio continente. Esa es la gran soberanía bolivariana: vender el país como si fuera un mercado persa, mientras se refugia detrás de un discurso antiimperialista que ya no engaña ni al más chavista de los chavistas. La pregunta es: ¿hasta cuándo? Porque lo que dice Ledezma no es una exageración, este modelo es insostenible. Maduro puede seguir repartiendo discursos en cadena nacional, pero el narcoestado ya es demasiado evidente. Y si Estados Unidos decidió poner el ojo, no lo va a quitar fácilmente. Porque aquí no estamos hablando solo de Venezuela, estamos hablando de una amenaza al hemisferio. Y si a eso le sumamos que Maduro robó la elección del 28 de julio, entonces la legitimidad política es cero. Cero. Es un hombre aferrado al poder por las malas, sostenido por militares con negocios sucios y por alianzas internacionales que se pueden caer de un día para otro. En resumen, Maduro es el único capo de la droga que logró lo que Escobar y el Chapo jamás lograron: vestirse de presidente y convertir un país entero en la sede de un cártel. Y mientras tanto, el pueblo venezolano, como siempre, pagando los platos rotos. Y ojo, porque lo que dijo Antonio Ledezma al final no es cualquier advertencia lanzada al aire: Maduro ya no puede seguir jugando con las instituciones democráticas del mundo. Ese mensaje es un campanazo para quienes todavía creen que se puede negociar con él como si fuera un político más. No. Maduro no es un político, Maduro es un capo con charreteras, un mafioso disfrazado de presidente, un improvisado que pasó de manejar un volante de autobús a manejar un cartel internacional. La diferencia es que, en vez de rutas de pasajeros, ahora controla rutas de cocaína. Lo más dramático es que este modelo ya no es un secreto para nadie. Todos saben lo que es el cártel de los soles, todos saben que Miraflores es el despacho central, y todos saben que Venezuela se volvió la autopista principal de la cocaína del hemisferio. Pero mientras la comunidad internacional sigue sacando comunicados tibios, la tragedia sigue creciendo. Y claro, Maduro juega con eso, con que el mundo protesta pero no actúa. Eso sí, cada día el cerco se cierra un poquito más. Ya no es solo la DEA o la Casa Blanca. Hoy son también las fiscalías europeas, los tribunales internacionales, la prensa libre, los mismos exfuncionarios que huyen y cantan. El régimen se agrieta, y la historia nos dice que cuando los narcoestados se agrietan, se derrumban de golpe. Escobar cayó así. El Chapo cayó así. Y Maduro, más tarde o más temprano, caerá también. La pregunta es: ¿qué quedará de Venezuela cuando eso ocurra? Porque el país ya no es el de hace 20 años. Hoy tenemos un territorio depredado, con el arco minero convertido en un cráter de ilegalidad, con miles de hectáreas de coca sustituyendo al maíz y al café, y con millones de venezolanos regados por el mundo buscando un futuro que en su tierra les fue robado. Ese es el legado real de Chávez y Maduro: convertir la tierra de Bolívar en un estado fallido que exporta miseria, drogas y crimen. Y mientras tanto, Nicolás sigue apareciendo en la televisión nacional bailando salsa, mostrando a su pajarito imaginario y jurando que es víctima del imperio. Como si alguien todavía se creyera esa fábula. Como si la culpa de los 5.000 kilos de cocaína que salieron de la rampa presidencial fuera de la CIA y no de sus generales. Como si los narcosobrinos hubieran sido secuestrados por extraterrestres y no pillados con las manos en la masa. Lo cierto, señores, es que ya no hay excusas. Lo que no hizo Escobar, lo que no hizo el Chapo, lo terminó haciendo Nicolás Maduro: capturar el poder político para ponerlo al servicio del narcotráfico. Y esa es una mancha que no se borra con discursos, ni con misas en Miraflores, ni con fotos con Petro o con Putin. Esa es la verdad que lo perseguirá hasta el último día. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos de Voces del Presente.
Como siempre, les dejamos la invitación a que reflexionen, a que compartan este vídeo, y a que no olviden que nuestra voz, la de ustedes y la de todos los venezolanos que no se rinden, sigue viva. Porque el narcorrégimen puede controlar radares, aviones y minas, pero lo que no puede controlar es la conciencia de un pueblo que tarde o temprano cobrará justicia. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos contando las verdades que Maduro quiere ocultar. Porque aquí, en este canal, no bailamos salsa con el dictador, sino que le decimos sus verdades de frente. ¡Hasta la próxima!